Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Computacional, la clase 18. Y hoy vamos a empezar a cubrir, ya que hicimos la clase anterior derivadas, en la clase de hoy día vamos a hacer integrales. Lo bueno es que en ciertos aspectos vamos a gastar gran parte de la clase recordando cómo se hacen las integrales y cuál es la idea detrás de una integración numérica. Pero después nos van a salir súper fáciles las integrales utilizando NumPy y SciPy al mismo tiempo. En este caso, NumPy y SciPy, nosotros en la clase anterior simplemente vimos que NumPy tiene información sobre las derivadas, que es una función muy fácil, pero SciPy tiene cosas que son más interesantes para las integraciones, porque cuando ustedes piensan en integrales, uno por lo general piensa en el proceso de hacer la integral nada más, pero cuando uno está resolviendo una ecuación diferencial, implícitamente está integrando la ecuación diferencial. Y eso significa que como hay muchas técnicas para resolver lo que son ecuaciones diferenciales desde el punto de vista numérico, complementan a la integración, a hacer integrales numéricas. ¿Ya? Bien, vamos a entonces un pequeño repaso súper rápido sobre las integrales. Cuando ustedes ven de una integral, aparte que las integrales aparecen en casi todas las áreas de la física, de alguna manera u otra, tenemos que lidiar con integrales y con derivadas. Por eso lo voy a poner acá, en algún general. Ya veis, creo que puede ser prudente. Ya, entonces, en ese sentido, las integrales son súper útiles en física porque nos permiten calcular cantidades, sumar las cantidades que están dispersas en un volumen, por ejemplo, y encontrar la cantidad total. Ya, básicamente, una integral es una sumatoria simplemente de infinitos términos. Por otro lado, cuando ustedes, y esto que los matemáticos no lo escuchen, usualmente cuando uno piensa en una integral, uno puede hacer la interpretación de que la integración significa calcular el área bajo una curva. Realmente a los matemáticos no les gusta eso porque tiene otra interpretación de que hay distintas formas de definir una integral. Está la integral de Riemann y la integral de Lebesgue y cada una como que tienen expresiones distintas, pero son el mismo objeto al fin y al cabo. Pero desde el punto de vista, podemos interpretarla como el área bajo la curva, la integral, o también podemos pensarla que es el promedio ponderado de la función en un intervalo. O sea, cuando nosotros estamos generando un promedio, que promedio de números discretos, lo que estamos haciendo es sumar todos los números y dividirlo por el valor total, ¿ya? Para crear el promedio, o sea, el número de elementos que tiene esa sumatoria. Eso básicamente, cuando tenemos números infinitos, es básicamente hacer la integral de la función, la integral de el parámetro de la función, un x, dividido por cuánto es el largo de la integral que estamos haciendo, básicamente un promedio ponderado. Pero en general, las integrales van a estar presentes en todas las áreas de la física. Por ejemplo, y estos son ejemplos de integrales feas, o no tan feas, pero integrales que les aparecen en los cursos de física, por ejemplo, en teoría electromagnética, que básicamente, por ejemplo, el primer caso es cuando uno quiere calcular el potencial eléctrico y lamentablemente no se puede basar en resolver la ecuación de Laplace, o no, porque el sistema es muy complicado para resolver la ecuación de Laplace y encontrar el potencial eléctrico, o en caso de que tampoco podemos utilizar la ley de Gauss para poder estimar el potencial. Cuando tenemos todo eso, no podemos usar, o sea, o el sistema no tiene la simetría suficiente para poder encontrar expresiones simples, tenemos que, lamentablemente, hacer la integral volumétrica de 3R sobre la distribución de cargas y, y dividido por esta cantidad que es básicamente el potencial de Coulomb. Eso sería una integral que si no tenemos ninguna suerte de simetría donde podemos calcularlo, este sería el método y de preferencia podríamos hacerlo numérico, hacer una integral en tres dimensiones para hacerla numérica y encontrar el valor de la potencial. Otros casos también donde aparecen integrales es cuando ven el potencial magnético vectorial, que sería como el primo del potencial eléctrico. La única diferencia es que en este potencial o en este vector, este vector en negrita significa que son un vector, es una integral que es el resultado de un vector en sí mismo. Pero ambas expresiones están unidas vía las ecuaciones de Maxwell. Y lamentablemente cuando la simetría del sistema no lo permite, tenemos que hacer los números. Otros casos relacionados con estadística y probabilidades, por ejemplo, cuando quieren encontrar el valor esperado o un promedio ponderado de una cierta variable. Por ejemplo, aquí yo quiero ver cuánto es el valor esperado o el promedio de X,
y yo sé cómo es la densidad de probabilidad de que haya X, el valor X en un cierto intervalo, un X más de X. Si no han visto cuántica, o si no, o si han visto, si no han visto cuántica, esto les va a aparecer en muchas partes, porque es básicamente acá. Básicamente lo que ustedes hacen para calcular la energía de un sistema, ven cómo la energía es el valor esperado de la energía ensanguchado por la función de onda. Pero en el sentido de la estadística, si quieren sacar el valor esperado, tienen que encontrar X por la densidad de probabilidades. Si quieren encontrar X cuadrado, sería X cuadrado integrado por la densidad de probabilidades, y con esas dos pueden construir lo que sería la desviación estándar o la varianza de un sistema, etcétera, etcétera. Súper útil. Y lamentablemente hay integrales entre medio. Por otro lado, también la transformada de Fourier y sus primos, las series de Fourier, se construyen en base a integrales. O sea, si nosotros queremos descomponer una función y ver cómo sus variaciones están en el espacio adjunto, en este caso, si son en el espacio de las posiciones, el G, la letra G que está aquí, correspondería al espacio de frecuencia. Podrían ver cómo esa función, cuánto varía en el espacio. ¿Ya? De tal manera que, desde el punto de vista de análisis de señales, la transformada de Fourier es súper útil porque nos dice qué tipos de frecuencias están presentes en una señal. Desde el punto de vista de la astronomía, cuando tienen una imagen y esa imagen la obtienen a través de interferometría, lo que están haciendo básicamente es una transformada de Fourier de la luz. Y así muchas aplicaciones en física, pero también en tecnología. Muy bien, una de las cosas para hacer la base de las integrales es que, gracias a la integración y la derivación, existe, bueno, se formulan los que son los teoremas fundamentales del cálculo. Y básicamente los teoremas fundamentales del cálculo nos conectan que derivadas e integrales, uno lo puede pensar que una es la operación inversa de la otra, contraria de la otra. ¿Ya? En ese sentido, el teorema fundamental del cálculo, el primer teorema fundamental del cálculo nos dice que si tenemos una función f de x que es integrable en el intervalo a b, digamos que x aquí es menor que b, x está entre b y a, vamos a poder encontrar una función f mayúscula, y la gracia es que si f es continua en ese intervalo, entonces f de x va a ser derivable, y la derivada de f, esta que está acá, va a corresponder al integrando de la función. Vale decir que estamos realizando, conectando que la derivada de f de x está asociada con la función que estamos integrando. Esto ustedes lo pueden ver desde el punto de vista del cálculo, y decir, ya van a el primer teorema, pero por otro lado va a tener hartas consecuencias a nivel de física, a nivel de principios fundamentales en física. También está el segundo teorema fundamental del cálculo, que básicamente nos dice que si tenemos una función f de x que es integrable en ese intervalo, y que f grande es la primitiva de f de x, o sea, que f prima, no, lo mismo que sacamos del primer teorema fundamental del cálculo, entonces eso implica que si yo hago una integral definida entre a y b, corresponde a evaluar la primitiva en los extremos del intervalo de integración. Eso sale, o sea, eso implica dos cosas. Primero, en mecánica, gracias a la propiedad que nos da el teorema fundamental del cálculo, si yo tengo la integral de a a b bueno, le voy a poner, no, bueno, le voy a poner f de x de x igual a k b menos, ¿ya? Si yo les digo esto que está acá y les pongo v, y les digo que esto que está acá es la energía potencial de un sistema, ustedes están viendo primero que pueden interpretar directamente que están trabajando en un sistema donde la fuerza es conservativa. Cuando se habla de que la fuerza en un sistema conservativo
viene dado por menos el gradiente de la energía potencial del sistema. En principio están diciendo que me da lo mismo por donde me vaya, lo único que me interesa son los extremos de la energía, los valores extremos donde la energía potencial tiene sus valores, o la energía mecánica, total mecánica, etcétera, etcétera. Y de ahí salen los principios de conservación de energía, de los principios el teorema general de la mecánica, cuando tenemos sistemas no conservativos, o ¿cómo se llama? El teorema de fuerzas vivas, también como se le llamaba antiguamente, pero etcétera, etcétera. Pero esas son consecuencias del cálculo aplicado a sistemas físicos. ¿Qué otra cosa importante? Que cuando no podemos, ¿cómo compatibilizamos lo que son las integrales analíticas con las integrales numéricas? Lamentablemente, al igual que con las derivadas, las integrales requieren saber una cantidad de números, o sea, necesitamos evaluar la función en un número finito de veces, ya que no podemos hacerla con la resolución infinita. Entonces, inevitablemente nos vamos a topar que una integral numérica siempre va a ser una aproximación de la integral analítica evaluado en los parámetros que requiere la función. Pero para integrarla, podemos pensar siempre en la interpretación del área bajo la curva, y como es el área bajo la curva, nosotros podemos utilizar herramientas un poquito más geométricas para encontrar esa área. De hecho, el método más sencillo, lo vamos a ir viendo ahora, y también el método que se ha usado pedagógicamente, es que si yo tengo el área, si yo tengo la integral, básicamente, una integral que está acá, f de x de x, yo pudiera pensar que es el valor de f en un punto, en una sumatoria, separado por deltas x, pesado por delta x. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente que si yo tomo el valor de f y lo multiplico por su delta x, está acá, y esto es el valor de f, yo lo que estoy haciendo es calcular esa área, pues básicamente porque alto por ancho, y después en el siguiente lugar veo dónde está la función, tiro delta x, después veo dónde está la otra función, que está acá arriba, perdón, tiro un ancho, delta x, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy haciendo es básicamente construir el área bajo la curva en base a pedacitos de áreas de cuadraditos. Y esos pedacitos de cuadraditos, en principio, si son muchos, o sea, si los delta x se van a tamaños cada vez más pequeños, yo voy a irme aproximando a la área de la curva azul. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el área bajo la curva puede tener eh, aplicaciones formales que las que estamos haciendo nosotros, como que vamos a utilizar Python para calcular los valores de estas integrales, pero también pueden ser pedagógicos. No me acuerdo en qué país era, pero era como en Europa del Norte. Le enseñaban a los niños de kinder a calcular integrales, pero básicamente con papel. Entonces lo que hacían los niños, les pasaban la curva, el área que tenían que calcular de la curva, y ellos tenían que ir recortando pedacitos de papel, y después lo que hacían con todos esos pedacitos de papel, cuando ya más o menos aproximaban bien a la curva, lo pesaban. Y como sabían la densidad del papel, podían saber cuánto papel había en esa cantidad y estimar el área o sea, hacer una integral de forma análoga, simplemente con papel y tijera. Y esa es una forma geométrica de ir revisando esto. También en otros lados, porque las comunidades a veces no se hablan, me acuerdo que salió un caso, ojalá un programa, acá llega el calor. El, También, como a veces las comunidades científicas no se hablan tanto, me acuerdo cuando yo estaba en el doctorado, y eso habrá sido por ahí por el 2006, se había salido la noticia de un paper en medicina que se habían dado cuenta que si veían la curva de glicemia de un paciente después de con unas ciertas condiciones, podían estimar mejor el grado de diabetes y calculaban el área bajo la curva de la curva de glicemia en función del tiempo. Cuando se les daba como no sé, cuando uno va a hacerse el típico examen de glicemia y le hacen tomar ese líquido con mucho azúcar para ver cómo responde el cuerpo. Se dan cuenta que el área bajo la curva era un mejor estimador para saber si la persona potencialmente tenía diabetes o no, dependiendo de cómo. Entonces estos médicos desarrollaron un método
para calcular el área bajo la curva, básicamente igual que esto, que estaba desarrollado de hace 4 siglos atrás. Pero como los médicos nos habían hablado con la gente de matemáticas, ellos lo estaban proponiendo como un método novedoso de calcular área bajo la curva, pero eran las integrales de toda la vida que lamentablemente los médicos no le habían hecho clases de cálculo en su carrera. Entonces, es importante también saber lo que está pasando en los otros lugares porque después pasan estas cosas. O sea, el método funciona, pero claro, ellos, pues, la gran contribución que ellos estaban haciendo en el campo era hacer esta sumatoria para calcular el área bajo la curva, pero en realidad era una cosa que ya estaba ultra inventada y ultra conocida, y vamos a ver que hay otros métodos mucho más fidedignos para calcular el área. Uno de los métodos, el más simple de todos, de cómo pensar esto, lo que le estaba mostrando acá con las curvitas, están ahí, es lo que se llama el método del trapecio. El método del trapecio, vale decir, es como, bueno, ahí hay unos trapecistas. La idea es aproximar el área bajo la curva con trapecios, en el sentido de que, básicamente, yo quiero calcular el área usando el cuadradito que está aquí, más el triangulito que está acá arriba. Entonces, en ese sentido, yo si quiero calcular esa área, tendría que decir, bueno, esto que está acá es la función en i, y esta es la función en i más 1, digamos, de mis puntos evaluados. Entonces, este primer pedacito viene siendo, no sé, f de i por delta x, 300 delta x, y el pedacito de acá arriba sería la otra área que sería la altura, en este caso, que sería la diferencia de los dos, i más 1 menos f de i, partido por 2, la base por la altura, y la base es delta x. Entonces, si yo junto todas estas cosas, lo que obtengo en realidad es que cuando hago la integral por el trapecio, porque esto que está acá, delta, o sea, x de i más 1 menos x sub i, que es delta x sub i, lo voy a poner ahí los i. Y básicamente lo que está haciendo es que el promedio de la función, básicamente, que estoy tomando aquí a grosso modo, ese punto y hago un cuadrito. Se le llama el método del trapecio porque es una aproximación un poquito más exacta que simplemente tomar un cuadrado y como le estaba mostrando antes. ¿Cuál es la gracia del método del trapecio? Que es súper evidente, o más o menos ahora que se lo estoy contando, es súper fácil pensar cómo calcular esas áreas bajo las curvas como una suma de pequeños pedacitos de trapecios que van siguiendo el contorno de la función. Ya, pero nosotros aquí, aunque se los cuento, esto nos da pie para mejorar el método del trapecio, porque podemos, a diferencia de que tal vez la interpretación geométrica es bastante evidente y bastante intuitiva, nosotros podemos tratar de mejorar la interpretación de cómo se obtiene el método del trapecio simplemente utilizando las propiedades del cálculo integral. Una de las primeras propiedades del cálculo integral que vamos a necesitar, que aquí está todo sumado, pero es esta que está acá, que dice que si yo tengo la integral entre a b de f de x más la integral de b a c de f de x, es básicamente la integral de a c de, no, de f de x de x, que básicamente que si estoy calculando la integral, tengo esa curva, y yo estoy calculando la integral desde a b y aquí está c, la integral de AC es lo mismo que yo integrase eso y le sumase la otra integral. Entonces eso significa que si yo, voy a borrar la pizarra aquí porque si no se me van a confundir. Entonces eso significa que si yo divido la región de A y B como pequeños pedacitos como pequeñas integrales que van entre xy, o sea, de xy hasta xy más 1, simplemente lo único que estoy haciendo es hacer, tengo mi función y lo único que estoy haciendo es tratar de dividirla en distintos pedacitos chiquititos, tamaños dados por la diferencia de estos dos puntos. ¿Cuál es la gracia de eso? La gracia de eso es que nos permite, primero que nada, como estos espacios van a ser chiquititos, podemos aproximar la función f de x con alguna función que tenga una primitiva conocida. Una de las funciones más simples con primitiva conocida, porque las primeras tipos de integrales que nos enseñan en los cursos de cálculo son los polinomios de orden 1.
Entonces yo lo que voy a decir es que en realidad para esos pedacitos la función f de x vale la función g de y, porque para cada intervalo que está indexado por la letra i latina, va a poder ser expresado como una constante más una pendiente por el valor de x. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es que si tenemos una función que es así, yo la voy a aproximar por una línea recta y esa línea recta va a ir cambiando dependiendo de los valores de f de x de los distintos intervalos. ¿Cuál es la gracia de eso? Que la pendiente y la constante de la recta son súper fáciles de calcular, ya que la pendiente va a ser el delta f partido por delta x y la constante va a ser la función menos la pendiente por el valor de x en alguno de los extremos. De tal manera que básicamente estamos haciendo la curva, representando la curva roja con los datos de la curva azul, que son solamente los valores de los extremos. ¿Ya? Eso nos va a permitir hacer un primer cálculo, que es agarrar la expresión y como nosotros no sabemos integrar analíticamente f de x, pero sí sabemos integrar analíticamente g de x, simplemente nos vamos a dar cuenta que como g de x, eso que está ahí es n de y más m de y por x, tenemos que el primer término de esta integral se puede hacer analíticamente y va a ser la constante por la x evaluada a los extremos más la integral de x. Recuerden que la integral de dx entre xy y xy más 1 es básicamente xy más 1 menos xy y la integral entre xy xy más 1 de x y de x que es un medio de xy más 1 al cuadrado menos xy al cuadrado. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es integrar cada uno de los pedacitos y lo que obtenemos es que n de y por la diferencia de los x más n de y medio por la diferencia de los x al cuadrado. Y hasta ahí simplemente estamos aplicando lo que ustedes saben de los cursos de cálculo, que es la integral de un polinomio. En ese sentido, no estamos agregando nada muy complicado, simplemente lo estamos hilando para nuestro beneficio, porque ahora esa sumatoria va a tener que tomar un rol. Entonces, si simplemente perdón, si simplemente reemplazamos los valores de n de i y m de i, que son esos que están acá, en esa expresión, y con un poco de álgebra, que es súper fácil, lo que vamos a tener que esa integral es básicamente f de i más 1 más f de i partido por 2, xy más 1 menos xy, que es básicamente la regla del trapecio, cada uno de los cuadraditos que está dentro del trapecio. Y de esa manera podemos sacar, reinterpretar el método del trapecio simplemente como haber aproximado con líneas rectas la función en ese intervalo. ¿Dónde se vuelve más fuerte este asunto? Es porque ya con esa interpretación de que en realidad lo que estamos haciendo es aproximar la función en los intervalos, podemos cambiarlo a que en vez de una línea recta, utilicemos un polinomio de orden 2. Porque de tal manera, si tenemos tres puntos, en vez de hacer esa integral, vamos a hacer una integral que tiene que es una parábola, cuando digamos que así, y debería acercarse más a la expresión, al área de forma más precisa. De igual manera que antes, como si tenemos tres puntos, o sea, si tenemos tres coeficientes, necesitamos tres puntos para resolver, pero podríamos mejorar el asunto si es que usáramos una cúbica, pero ahí necesitamos saber la información de cuatro puntos. ¿Ya? De tal manera, pero desde el punto de vista práctico, lo que estamos haciendo es básicamente tratar de mejorar la aproximación de nuestra función con los puntos que tenemos. Ya. Antes de hacer el ejercicio, se me olvidó mostrarle el, el asunto este. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí sí.
Por ejemplo, lo que les mostraba del trapecio, simplemente esta es una función así toda, el gráfico básicamente. Si tengo pocos puntos, me doy cuenta que el área rosada claramente no se acerca en nada a la área azul, pero si aumento los puntos donde estoy evaluando mi función y aproximando por líneas rectas, por ejemplo 50, el área rosada y el área azul se superponen mucho mejor. De tal manera que entre más puntos, con más puntos evalúe mi función, mejor voy a aproximar el, el área bajo la curva. Pero si tengo poquitos, lamentablemente no puedo hacer magia, tengo solo 9, claramente me doy cuenta de que el área, aquí me faltó área y aquí me sobró área. Entonces, una mala estimación. Ya, pero eso es simplemente para que visualicen lo que sería el trapecio. Ahora ustedes tienen que escribir el trapecio porque básicamente la fórmula del trapecio nos dice, voy a retroceder para hacerlo más, para visualizarles lo que hay que hacer. La fórmula del trapecio nos dice que la integral, que es lo que tienen que calcular, se compone de una sumatoria donde tienen que ir evaluando la suma de las funciones en los extremos por las diferencias de las funciones del argumento x. Como es una sumatoria, eso significa que es una función tipo un bucle for que tienen que construir con las funciones. Entonces, ahí para que lo trabajen. Entonces tienen que calcular la integral de f de x de seno de x al cuadrado entre menos pi y pi usando el método del trapecio. Después que lo puedan calcular el método del trapecio, generar una definición que básicamente ustedes les dan ahora los valores de x, los valores de f, evaluados en x. De tal manera que ya no tengan que escribir el método del trapecio para cada una de las veces que quieren calcular la integral de una función. Y el resultado de la integral les debería dar que la integral entre menos pi y pi de seno cuadrado de x les debería dar como resultado pi. O sea, les debería dar el valor numérico de 3,14 y algo. Lo más probable es que no sea el mismo valor de pi, pero que se acerque harto al valor de pi. Ya, y vamos a pasar la... ¿Mm? ¿Cómo? Claro. Sí, pero ¿cómo le dice al trapecio que usa toda función? Imagínate que ahora tengo la de coseno. Claro. La idea en este caso sería que tú le calcules los valores de x y de y se los pases a trapecio y trapecio suma áreas, pero la hace independiente de la función que tú quieras integrar. 10 minutos. Ujú. Sí, para el reloj. Bueno, no se pasa el tiempo volando. No, eso simplemente lo único que está haciendo es graficar. Está evaluando la función seno en X. Pero ve que le coja un poco, por eso le tanto, porque la curva roja está ahí, color red y color red son los puntos de la curva roja con pocos puntos. Mientras la otra es la H, porque tiene altos números, alta definición por definición y progresión y por. Pero eso no es simplemente para visualizar, eso no está integrando. Lo que ustedes tienen que hacer es transcribir la sumatoria a Python para que la pueda hacer el campo. Ay, voy a pasar la. Vamos a pausar esto también, por si no han descubierto, o sea, no han visto cómo hacerlo. Entonces, en principio, básicamente hay que transcribir esta fórmula que está acá, la de la sumatoria, asumiendo de que ya tenemos los f's y los x.
Entonces, en este sentido, yo aquí me había adelantado y había ya generado los X y los Fs. Entonces, ahora queda implementar el trapecio. Entonces, en este sentido, necesitamos partir del valor de la integral. En este caso, como es una suma de áreas, el valor de la integral o val in, tiene que partir en cero y simplemente tenemos que ir agregando en los pedacitos. Por i in range, para ir recorriendo todos los valores de x, len x, y lo que tenemos que ir a hacer es actualizando el valor de valin con el pedacito del área. Aquí lo ponemos área chica. Área chica, que es básicamente la fórmula del trapecio que nos dice que es f de i más 1 en este caso, más f de i, todo eso dividido por 2 y por la diferencia de los x, que es x i más 1 menos x i, bajo, i. Y actualizar el valor de la integral, ¿vale? Con el área chica que se va agregando en cada iteración. Entonces, si hacemos eso, f de i más 1, claro. Perdón. Claro, menos 1, porque como depende de i más 1, cuando lleguemos al final no lo vamos a encontrar. Entonces, es lo mismo que pasaba con la derivada progresiva. Entonces, si imprimimos el valor de Valin, que sería el resultado de la integral, nos va a dar, le puse Valin, nos va a dar que el resultado numérico es 3.141592 y si imprimimos al lado el valor de pi, nos damos cuenta que es 13, 14, 26, 53, 60, y aquí ya dividido. Aquí, desde aquí en adelante somos distintos que pi. Eso es porque yo puse 100. Estamos evaluando la función en 100 puntos linealmente espaciados. Yo lo podría haber puesto en 10 y el valor va a cambiar. 3.1435 y se va a separar. Y si le pongo en 5 puntos, nos va a dar ese valor. Pues casi pi, pero siempre se separa. Le pongo que lo evalúo en 2 puntos. Ahí claramente se separa demasiado. Con 3 puntos se acerca. 4 puntos. Ahí ya se acerca bastante. Eso en parte lo podemos visualizar con un plot PLT, PLT plot x, f, plt.show. Para ver el gráfico, estamos graficando esa función. Esos son los puntos para el área y vamos a graficar seno, plot de hx y np.seno de hx en cuadrado. Y tenemos que decir que hx, que el valor de la función np.linspace entre menos np_pi, np.pi, no sé, 300 puntos para ver las curvas. Entonces, básicamente estamos aproximando el área de la curva naranja con el área de la curva, y aquí por coincidencia salió ese valor, porque en realidad no tiene cómo acercarse, pero claro, si ponemos más puntos, 30 puntos, los gráficos ya se tienden a aparecer mucho más. Las áreas tienden a ser mucho más precisas y por eso se nota la diferencia. O sea que la diferencia es pequeña. Y ahora sí, si quieren generar una función que lo que hace es recibir los valores de f y de x y les da el resultado de la integral, en principio sería encapsular esto mismo en un def. Básicamente sería agarrar esto, pues, generar el def correspondiente de trapecio
trapecio que reciba x, f como argumento, y el resultado de esta función sería el return value. Y eso sería la definición que les permite utilizar el trapecio en cualquier situación mientras tengan los f's y los x evaluados como en una lista. Ya en ese sentido se hace súper práctico. Ya, vamos a seguir un poquito porque ahora viene el método del trapecio. Bueno, eso es lo otro. Pero ahora ustedes saben cómo hacer el método del trapecio, pero en realidad como el método del trapecio es tan sencillo, ya alguien más lo ha implementado de alguna forma o lo ha mejorado. ¿Ya? Por un lado, vamos a ver qué pasa con... uy, la cosa está encima. ¿Qué pasa con las funciones que vienen en los paquetes científicos, en este caso con NumPy y SciPy? En el caso de NumPy, tiene una implementación del trapecio y se llama TrapZ o Trap, que básicamente ustedes simplemente evalúan los puntos, generan los puntos X o f de X o aquí le puse Y, X con Y, se los dan a TrapZ, intercambiado esta cosa, Y, X, y nos da de resultado inmediato el valor de la integral. Así de sencillo. O sea, ese pedacito de código que hicimos ahora en el ejercicio en realidad está incluido en el TrapZ. Pero es importante para que ustedes sepan cómo se calcula la integral, que es básicamente hacer un bucle e ir sumando de poco a poco. Entonces, eso, si no me equivoco, está en el 2. Está acá. Entonces, por ejemplo, ahí estoy integrando con 10 el valor del trap z, y en este caso yo estoy integrando seno entre 0 y pi. Por otro lado, el valor, si quisiera hacer el valor analítico, lo voy a agregar acá. Print, aquí voy a poner valor de trap z, y aquí voy a hacer valor analítico. Y el valor analítico va a ser la integral de seno es coseno, evaluar los extremos. Entonces, en este caso sería el coseno de np.pi menos np coseno evaluado en 0, que es el otro extremo de mi función. Entonces, ahí podemos comparar que, lo puse al revés, perdón. Eh, Porque la integral de seno es menos coseno. Ahí. Entonces, en principio, con trap z, con 10 puntos, evaluado la función seno, lo que me está dando es que numéricamente me está dando 1,97, pero analíticamente me debía dar 2. Y eso en parte porque la función tiene poquitos elementos. Si lo evalúo en más, si lo evalúo en 100, por ejemplo, me voy acercando 1,9983, el otro sigue siendo 2, y si le pongo muchos puntos, no sé, 100.000, o sea, 10.000, perdón, me voy acercando cada vez más. Ese tarda un poquito más, pero esto es básicamente los valores numéricos y analíticos están coincidentes. ¿Cuál es el punto acá que lo hace tan distinto? Es porque la función seno es una función oscilante. Y esas cosas son muy complicadas de tratar numéricamente porque no es lo mismo cuando la función es regular y la recta aproxima bien. Aquí, debido a la frecuencia de oscilación del seno, puede ser que nuestras rectas estén yéndose de una cresta a la otra cresta de la función seno y de tal manera que desprecie una área grande de la función. Ahora, si queremos comparar qué pasa si es que graficamos la integral de la función seno, pero en este caso la integral considerando que el límite superior de nuestra integral es lo que queremos graficar, entonces esto digamos que es la integral acumulada, cuando ustedes ven probabilidades. Esto quiere decir que este punto es la integral de seno de x de 0 a 0, y este punto que está acá, hasta este punto sería el valor de la integral de seno de x de 0 a 1, de 0 a 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si yo quiero generar esa gráfica en particular, y lo vamos a ver acá, lo que tendríamos que hacer primero es
ir calculando todas las integrales, porque para cada punto necesitamos hacer la integral, perdón, voy a ir para atrás. Necesitamos hacer la integral de 0 a 0, la integral de 0 a, no sé cuánto sea, 0,4, la integral de 0 a 0,78 por ahí, la integral de 0 a tanto, de 0 a tanto, 0 a tanto. Eso es un bucle, simplemente que estamos haciendo muchos trapecios todos juntos. Entonces, en este sentido, gracias a TrapZ, lo que podemos hacer es primero generar un arreglo de NumPy igual a cero, que son los valores de las distintas integrales, y después ir recorriendo con un bucle según el largo de x, donde en este caso x vale 10, o sea, son 10 elementos, y ir haciendo un mallado, o sea, ir recorriendo no, de 0 a ese valor de x, generar los x y los y, después pasárselo a TrapZ para que me den cuánto vale la integral en ese pedacito, y los almacenando en la lista, o en este caso en el arreglo de NumPy que se llama infun. La idea es que después, al hacer eso iterativamente, vamos a tener los valores para cada una de las integrales que vayan de 0 a el valor de x que está acá. Entonces, si hacemos eso, nos damos cuenta que generamos los datos y lo graficamos los datos. Y nos damos cuenta de que, primero que nada, las integrales analíticas, que es la curva azul, a medida que nos vamos alejando del valor de x, empiezan a aparecer diferencias. Eso es porque estamos evaluando en un número fijo. Estamos evaluando siempre en 10 puntos. Entonces, las subintegrales que están adentro están evaluadas también en 10 puntos. Y eso hace que aquí, 10 puntos acá, haya muchas más evaluaciones que 10 puntos acá. Que 10 puntos acá significa básicamente el trapecio, pero con baja resolución. Eso es un problema desde el punto de vista del trapecio, porque si yo quiero hacer integrales de funciones y los límites de integración van cambiando, tengo que empezar a ver cuánto es el número que quiero hacer las integrales o tengo que irme adaptando a cada uno de los intervalos para que tengan la misma cantidad de puntos de forma homogénea. Entonces, en ese sentido, es un poquito problemático el, el valor, o sea, el trapecio por eso mismo, porque como son valores fijos, se complica un poquito. Aquí si yo le pusiera de 0 a 2 pi, para hacerlo más grande el asunto, 0 a 2 pi, me daría básicamente que el trapecio debería valer 0, casi 0 y 0, está bien. Pero la gráfica nos quedaría ahora así. Ah, pero es que lo se llegó hasta 2 pi. Ahí vemos cómo son las distintas curvas. Ahora, claro, si yo lo hago con muchos puntos, 100 puntos, de las dos curvas, la analítica y la del trap Z de NumPy, se asemejan mucho y son casi iguales. ¿Ya? Eso es importante, que TrapZ tiene sus deficiencias, pero el problema más grande es evaluar los puntos. Porque una vez que ustedes tienen los puntos evaluados, esos puntos hay que hacer el trapecio y ya no pueden hacer muchas cosas más. ¿Por qué es complicado el trapecio? Es básicamente porque ustedes tienen que generar los puntos. Que si tienen que evaluar la función seno es súper fácil para el computador, pero imagínense que los puntos que están evaluando vienen de una función y cada punto se tarda un día en ser calculado, porque están haciendo una simulación, entonces tienen que tratar de optimizar de la mejor manera los recursos del computador para que la integral, entre menos puntos tenga la integral, la función, más fidedigno sea a la integral que debería convertir, que debería corresponder. Ya, entonces para eso, para evitar ese problema de cuestionar o pensar cómo tengo que conseguirme los puntos de la función y sus valores en x y en f de x. También SciPy viene con funciones para integrar que son automatizadas. O sea, eso tiene un ejemplo, o sea, tiene una ventaja muy grande. Digamos que si ustedes entran a SciPy, especialmente a la sublibrería que se llama Integrate, se van a topar con dos tipos de posibles funciones de integración. Las funciones con listas evaluadas, como el trapezoide. Entonces ahí se pueden encontrar que existe una que se llama trapezoide mismo y hay otra que se llama cumulative trapezoide. O sea, básicamente lo que estábamos haciendo nosotros con
el for, ir haciendo las integrales de cero a algo, de cero a algo, de cero hasta llegar hasta pi, era el trapezoide cumulativo y también está el trapezoide estándar. Entonces, en ese sentido, SciPy incluye lo que nosotros acabamos de hacer. Me voy a meter acá mejor porque lo más probable es que no se vea el teléfono, que está chiquitito. Si es que SciPy se carga rápido, y siempre se mueve ahí está. Entonces, por ejemplo, tenemos estas que están acá. Tenemos la integración, funciones de integración con datos tabs. Eso quiere decir que yo le entrego a la función x, la lista x, y la lista f, donde es f de x, f evaluado en x. Entonces, si se dan cuenta, no solamente está el trapezoide cumulativo, integración por el método de Simpson, Simpson acumulativo, el método de Romberg de integración, y son más o menos las típicas que pueden hacerse cuando tenemos los datos. O sea, tampoco podemos hacer milagros con una lista de puntos para tratar de adivinar cuál es la mejor área, sino que piensen en los niños esos de prekinder que lo que hicieron fue hacer figuritas con papel para tratar de ver cómo medir el área. Entonces, en ese sentido, no podemos hacer muchas cosas con eso. Pero el otro método que tiene SciPy, que eso no lo tiene NumPy, es integrales sobre un intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que significa que son métodos de integración que tiene SciPy y yo les digo cuáles son los límites de integración y además le entrego la función, pero no la evalúo la función. El sistema se encarga de ir evaluando porque sabe cómo se llama la función. O sea, si yo le paso la función seno, sabe que puede hacer seno de x. Entonces, él va a ir evaluando, o el algoritmo va a ir evaluando la función según cómo cambia ella misma. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una función que es así, claramente, o no sé si claramente, pero imagínense que yo quiero calcular esa integral. Si yo evalúo esta integral de forma homogénea en x, claramente mi integral va a ser súper mala la aproximación numérica. Entonces, ¿qué hacen estos métodos donde yo le doy la función? De que exploran cómo cambia la función en el rango, de tal manera que dicen, ya ahí voy a revisar la función y me doy cuenta que en realidad la mejor forma de evaluar esta función para integrarla es que evalúen esos dos puntos, y aquí evalúo muchas veces, porque aquí cambia mucho, y aquí cuando vuelve a ser una función constante en cierta forma, evalúa un poco, de tal manera que el número de evaluaciones se reduce considerablemente, como en el caso de una evaluación homogénea, que tendríamos que ir montando más números, más números, más números, porque queremos juntarle a ese pedacito de función. Entonces ahí le dejamos la tarea al algoritmo que está dentro de NumPy, o sea, de SciPy, que son este tipo de integrales. Si nos metemos al, a la definición, ¿dónde está esto? Claro, ahí encontramos distintos tipos. Tenemos el quad, que es una definición cuadratura gaussiana usualmente. Hay otro, el cubature, integrales dobles, porque acuérdense que si quieren calcular el área bueno, el área bajo la curva de una función es una cosa, pero imagínense que tienen que integrar sobre dos variables, sobre x e y, porque están encontrando el volumen de un objeto que tiene alguna simetría. Necesitan hacer integrales dobles o integrales triples. Y otros métodos que están acá, que van el NQuad para múltiples variables de integración. Va a haber el método de Newton-Cotes, de Lebesgue, métodos de Monte Carlo para evaluar integrales, que eso no los vamos a ver, o sea, los vamos a ver cuando veamos la parte de estadística. Pero la idea es que le tiramos el problema a SciPy de resolver nuestra función. Entonces, si entramos al 3 nos vamos a topar con distintas cosas. Simplemente aquí vamos a ver cómo funciona, cómo pueden ustedes integrar de forma sencilla utilizando SciPy. Esto tienen que tenemos que encontrar el 3. Entonces, por ejemplo, en este caso, a diferencia de lo que hemos hecho en otros escenarios, en otros cálculos, estamos bien en tiempo. Lo que tenemos que hacer es integrar, o sea, incluir el paquete SciPy Integrate. Si no es una función conocida, tenemos que crear una función. O sea, por ejemplo, aquí yo quiero integrar la función seno de x por x más la raíz cuadrada de x.
Entonces, en ese sentido, yo me tengo que dar el trabajo de crear una función que conlleve eso. También puede ser definida con un lambda. Lo bueno, como esta función es simplecita, también puede ser con un lambda si no quiero hacer un def, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que, desde el punto de vista de SciPy, SciPy Quad, que es cuadratura gaussiana, lo que necesita es recibir el nombre de la función. O sea, le vamos a poner aquí, tal vez para que quede más claro, vamos a copiar esto. Le vamos a poner ahí un comentario, así les queda después para el futuro. Eso, nombre de función, nombre, función, eh, x mínimo y x máximo. Sea, básicamente, lo que yo le doy a mi función es el nombre de la función, no la función evaluada, no una lista, sino que el objeto, y los límites de integración inferior y superior. Nos va a dar un resultado, o sea, el que aquí yo le llamé la variable res. Pero en este caso, el resultado lleva dos partes. O sea, si yo simplemente imprimiera res, perdón, que aquí no lo puse, bien, res, nos va a entregar una tupla. Esta tupla tiene el primer elemento, es el valor de la integral, y el segundo es el error o la incerteza debido a que le estamos dejando al algoritmo el número de evaluación. Entonces aquí nos está diciendo que esa integral, que es la integral de seno de x por x más la raíz cuadrada de x, el valor entre cero y pi es 6,85, lo que sea, y tiene un error o una incerteza de que es más menos 7 por 10 a la menos 15. O sea, quiere decir que esto es casi exacto. Claramente, si yo quiero extraer el valor del resultado, tengo que quedarme con el primer elemento de mi tupla y el segundo, si quiero lo desecho o no, simplemente es para saber cuánto es el error. Ahora, ¿cuánto me daría la misma integral si es que yo la integrase, pero con trap z? Aquí le puse integrate trap z, pero en realidad es np trap z. Bueno, de hecho, aparece también. Entonces, aquí lo voy a evaluar 10 puntos y voy a ver cuánto me sale el resultado. Entonces, el resultado de esta función, simplemente al haber evaluado la función con 0 y npi 10 puntos, integrando la función a integrar, me da que el valor contrapesoide me da 0,78, mientras que el valor con más puntos evaluados son 0,85. Eso quiere decir que si yo me doy el trabajo y lo evalúo en más puntos, debería ir convergente y aquí vemos que van convergiendo. Eso lo hace que es mucho más práctico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quisiese de nuevo hacer de la gráfica de la integral acumulada versus el parámetro, el límite superior de integración? Lo bueno es que como en NumPy, o sea, como en SciPy, la función integrate o integrate quad, en este caso, depende del nombre de la función, yo puedo definir una función en base a esa función, que es la acumulada. Entonces, en este caso, porque lo voy a agregar acá para que lo veamos, por ejemplo, yo podría usar, por ejemplo, vamos a poner vamos a poner cumulative quad, que claramente no es, pero cumulative eh, int, y yo lo voy a definir con mi función lambda, y recibe como parámetro x, que es el límite superior de integración, y necesitamos poner cuál es el valor de la función. Entonces, en este caso, sería eso, pero donde el límite superior de integración es el valor de x. Ahora bien, como este cumulative int me entrega, o sea, la función integrate me entrega una tupla de dos elementos, mejor me quedo con el primer elemento de la tupla. Y ahí lo escribo de una forma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo ahora si defino x igual np.linspace 0 a np.pi, 10 puntos o 100 puntos, no, 10 puntos. Y ahora ponemos
cumulative integral le va a poner CI integral o ya le vamos a ver cumulative array en la lista de los valores acumulativos, y aquí tengo simplemente que agarrar esta función que la he definido con lambda, ponerla aquí y evaluarla en x. Y aquí le vamos a sacar partido a las gracias de NumPy. Entonces, hay que verlo. No, dale vos. Ah, me está alegando de que, claro, no puedo hacer una integral donde los dos límites sean iguales. Vamos a poner ese punto 1, a ver. Claro, me está diciendo que... Ah, es por ya. Ya no, con el lambda no... Ya. Justo con el lambda no va a funcionar porque necesitamos usar una técnica del que, que tenemos que vectorizar esta cosa y entonces no vamos a hacer. Ya. Pero da lo mismo, porque es poner eso. Ok. Y esto sería return, res, el elemento 0. Quito eso y le pongo que np.vectorize para que aproveche las capacidades de vectorización de la... Ahí. Entonces ahora sí le puedo poner 0 y no me va a alegar. Ya. Entonces eso quiere decir que ahora si yo pudiera graficar esto, plot, plt, perdón, plt.plot x, toma, cumulative array, plt.show, me daría básicamente el resultado que está acá, simplemente que tengo que amononarlo, por ejemplo, con esto que está acá. Ah, no tiene esto. Ahí ven, con SciPy, está. Y ahora faltaría el valor analítico, que es el valor analítico de esto, no me lo sabría, habría que calcularlo, pero no lo- vamos a poner 100 puntos, y lo que tenemos acá sería la curva. ¿Cuál es la gracia, para contarle más fácil esto, cuál es la gracia entre dibujar la curva acumulada con, con quad y con traps z? Es que cada uno de estos puntos es simplemente el resultado de la integral evaluado en muchos puntos dentro. No es que esos mismos puntos los utilicé para volver a calcular la integral entre medio. ¿Ya? En ese sentido, con pocos puntos siempre va a ser fidedigno. Entonces, en este caso, simplemente para dejar todo tranquilo, vamos a ver cuánto es la integral analítica de esta cosa, pero cuánto era la función. Era seno de x por raíz cuadrada de x, más por raíz cuadrada de x. Entonces, vamos a hacer el chanchullo y nos vamos a meter a Watson alfa, donde está calculando esa integral del coseno. Entonces sería integrate into seno de x por x más la raíz cuadrada de x entre 0 y... Bueno, le voy a poner x, pero esto entonces lo cambiamos a t. Sí, ahí. Entonces el resultado de esto sería 2/3 raíz de x. Entonces la solución analítica, vamos a poner acá abajo, vamos a poner xa, que sería np.linspace entre 0 y np.pi,
100 puntos. Y FDA, que es la solución analítica. La solución analítica es, ¿qué me pones? 2 tercios de x a la 3 medios. 2 tercios por x a la 3 medios. 3 medios más seno de x menos x coseno de x. Más np punto seno de xa por x menos np punto coseno de xa por xa. Entonces, si hacemos ahora el plot de esta otra función, deberían coincidir en gran manera. Xa, este sería f. De ahí vemos que coincide súper bien. A esto le vamos a poner, en vez de este, le vamos a poner scatter, para que nos muestre los puntos. Aquí, como son altos puntos, se ve bien, pero si ponemos 10 puntos, nos damos cuenta que la curva naranja y la curva azul, bueno, aquí les puse los dos, los mismos colores. A ver, color igual, blue, y a este le vamos a poner color igual red. Ahí. Si se dan cuenta, lo evaluamos en pocos puntos la integral e igual coincide súper bien. Eso es porque el algoritmo de SciPy se está dando el trabajo de evaluar la función las veces que sea necesaria para reproducir. O sea, inclusive si a este le pusiera un punto, bueno, ahí obvio que el valor es 2 puntos, serían en el inicio y el final 3 puntos. Entonces lo más, siempre los valores coinciden. Hiciera lo mismo en el caso anterior, cuando estábamos comparando trap z con la integral analítica y a la función que está acá arriba, le pusiera 3 puntos para ver qué pasa. Así me saldría la diferencia entre uno y otro. Mientras que con trap z, o sea, con el SciPy, ese punto estaría ahí, ese punto estaría justo sobre la curva azul y el otro estaría ahí. Dando el mensaje de que la función quad del SciPy puede ser mucho más útil para muchos de los casos que están haciendo cálculos un poquito más analíticos, pero si sus funciones se demoran mucho en calcular, mejor usar TrapZ. Ya, entonces, trabajo porque igual tenemos harto tiempo de que hasta, bueno, no tanto. Ah, sí, hasta las 4 porque a las 4:15 empieza. Tenemos 10 minutos juntos, 13 minutos. Traten de hacer este cálculo, que es, utilizando las funciones de SciPy y NumPy, para que aprovechen a usarlas, calcular la integral de x más 1 a la menos 1, o sea, una integral que es así, 1 más x, y la función debe ser entre 0 y 10 para que saquen los valores numéricos y de todo. Veamos
sea, vamos por ponernos para encaminarlos con eso. Entonces necesitamos crear el ejercicio 2. Duplicate. Name. Entonces la primera función era x más 1 a la menos 1. O eso partido por... Ah, no, cargué. No, solo. Import scipy punto integrate. Y también tenemos que, no se olviden de importar el módulo special, ya que ahí están las funciones especiales como la función de eso. Entonces, para esto tendríamos que integrar siempre el integral, perdón, es de 0 a 100. 30 puntos, y el resultado de esto sería simplemente usando trap z, np.trap z, tenemos que dar los valores de f y de x. Entonces, en principio tendría que darle algo como eso. Para la primera función. O sea, claramente si esto yo lo evalúo en más puntos, debería ir mejorando. Y si se dan cuenta, cambia un montón. Ahí lo tienen que ir viendo cómo ese valor va a ser tan dependiente de, de cómo mapeen el asunto. Y aquí vamos a explicarlo rapidito. Ups. Y así ya, por ejemplo, si yo grafico la función en cuestión, eh, lo, quiero graficar la función x de f y PLT show. Y también aprovechamos de alta resolución. MP.space 0100 100 puntos. Ya. Para que vean las funciones que estamos integrando. Y si se dan cuenta, esta función tiene un problema, que al ser divergente, o divergente en -1, o sea, que tiene un cambio muy brusco, si yo lo evalúo por puntos, aquí yo lo evalúo en cuántos puntos, 3 puntos, lo vamos a evaluar en 10 puntos. Lo evalúo en 10 puntos y lo grafico. Veo cuál es la diferencia. O sea, si yo quiero calcular el área con el trapecio, este pedazo que está acá va a ser siempre problemático. Y si se dan cuenta con el trap Z, ahí lo ven. O sea, vamos a juntar el trap Z acá, pero esto no es parte del ejercicio, pero para que sea ilustrativo, vamos a hacer un for con el NN y un range desde 10 a 100, yendo de 10 en 10. Y lo que vamos a hacer va a ser ir calculando cuánto cambia el valor de la integral para los distintos n. Eso quiere decir que yo voy generando un montón de integrales, un montón de veces el trapezoide. Si se dan cuenta,
Con 10, la integral, el trapezoide me da que vale 8, con 20 vale 5, con 30 5, con 4, 4, 4, 4 empiezan a multiplicarse. O sea, empiezan a... Si le pongo 1000 puntos y esta vez le pongo que lo valúe de 100 en 100, los valores empiezan de 8 y empiezan a converger. Eso quiere decir que se requieren muchos puntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá con esta función? Ups, ahí están muy parecidos. ¿Y cuál va a ser el gran problema que van a tener las funciones que son de este estilo? Que es mucho mejor, o en cierta forma, en vez de usar linspace, usar logspace, para que los puntos donde cambia la función estén más cercanos. Eso. Ya, ahí como ustedes terminan el ejercicio, porque tienen que hacer lo mismo. Bueno, este yo lo hice solamente para NumPy. Para SciPy tienen que usar el quad y darse el trabajo de hacer las integrales, escribir las funciones, especialmente no olvidarse, porque también pensando para el taller, sobre las funciones de Bessel que son necesarias por lo menos la parte que vimos de las funciones especiales, para SciPy en general, no para las integrales, porque eso no entra para este taller, pero el próximo para el 3, pero sí van a entrar para el cuarto taller. Muy bien, vamos a dejar la clase hasta acá. Ustedes ahí, o sea, todavía hay tiempo, pero desde el punto de vista de la grabación la voy a parar acá.